Bueno, vamos a comenzar en esta mañana. Seguimos con el libro de Apocalipsis, donde no hemos quedado. Estamos en el capítulo 1 y quiero no repetir, pero decir algo acerca del versículo 10, donde nos quedamos el viernes. Amén. Entonces quiero decir algo que vamos a leer en el versículo 10. Así es que si usted tiene su Biblia, por favor, Apocalipsis 1:10, y dice la palabra de la siguiente manera. Dice: y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí tras de mí una voz grande como de trompeta. Amén. Quiero decir esto porque sí hablamos que en el día del Señor es cuando Juan está presente en ese momento. Pero muchas veces, escucha esto que quiero aclarar, por favor, mucha gente confunde casi siempre el día del Señor con el día de Jesucristo. Ahora, aquí vamos a hacer una aclaración. Precisamente quise dejarlo para hoy, para comenzar con esto, porque cuando se dice el día del Señor, es el día donde Él va a aparecer con esa gloria. Es el día del Señor cuando viene juicio sobre esta tierra. Es el día del Señor cuando las cosas van a ser diferentes. Y muy diferente es el día del Señor Jesucristo. El día del Señor Jesucristo es el día del rapto, ¿ok? En donde nos encontraremos con Él en las nubes. Y esto bien claro lo habla Filipenses 1:6 y Primera de Tesalonicenses 4:17 y Primera de Tesalonicenses 5:2. Amén. Entonces son dos días muy importantes de hacer la diferencia. Uno es el día de Jesucristo, que es el día del rapto, y el segundo, el día del Señor, que es un día de juicio. El Señor Jesucristo revelándose en su poder y gloria. Entonces, específicamente quiero que se acuerden de esto, porque este es el día que vamos a ver aquí en Apocalipsis. Ok, claro que sí. El día del Señor Jesucristo, ok, es uno, y es el que habla Efesios 1:6, ok. El que habla, olvídese de Efesios, el que habla Filipenses 1:6 es el día del Señor Jesucristo, pero para que haya más entendimiento, vamos a ver lo que dice Filipenses para que lo entendamos bien. Filipenses 1:6 dice así: está el día del Señor, del Señor que estamos viendo en Apocalipsis, y el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es en Efesios 1:6, cuando dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estamos entendiendo, el día de Jesucristo es el día del rapto, en donde nosotros vamos a encontrarnos con Él en las nubes. Este rapto que va a ser secreto, este rapto que no lo van a ver nadie, solo va a ser para los creyentes, porque no lo verán al Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ver en Filipenses 1:6, Primera de Tesalonicenses 4:17 y Segunda de Tesalonicenses 5:2. Ahora, el día del Señor es totalmente diferente. También el día del Señor Jesucristo, es el mismo Señor Jesucristo, pero apocalípticamente, cuando todo ojo le verá, cuando Él se manifiesta en gloria, cuando Él se manifiesta a todo el mundo. Amén. El día del Señor Jesucristo, el rapto, el día del Señor, todo lo que nos va a hablar en Apocalipsis. Ahora sí entendimos, hermana. Hermana, si me responde, por favor, que por usted repetí, ¿ok? Gracias, hermana Melissa. Amén. Bendiciones, hermanita Mercedes. Hermana Marlene, si me dice que entendió, por favor, porque por usted repetí. Ok, gloria a Dios. Entonces, en Apocalipsis 1:10, cuando dice en el día del Señor, acuérdese que también expliqué el viernes que dice que es posible que Juan está recibiendo de parte del Señor
una visión de un futuro en un presente. Para Dios eso no es imposible. Para el Señor de los señores, para el Señor Jesucristo que está en gloria, Él lo puede hacer todo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos claro, que sabemos que vamos a recibir. ¿Ok? Entonces, viendo eso, acuérdense cuando estemos leyendo el día del Señor, es una visión futurista. Claro, hermana. Amén. Es una visión de futuro. Entonces, por favor, en Apocalipsis, en ninguna manera el día del Señor se refiere al día de adoración, al día de esto. No, definitivamente es un día en donde el Señor se va a exaltar con gloria. Amén, con la gloria que viene. Ahora, vamos al versículo 11, pasando de eso, vamos al versículo 11, donde vamos a ver muchas cosas. Amén. El versículo 11 dice, y que decía, yo soy el alfa, la omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Asia Menor. Recuerden que esto es específicamente a Asia Menor. Y dice, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, encontramos que la misión que va a tener el apóstol o que va a tener Juan es describir todo lo que va a ver allí en ese momento y lo que fue, pero más que todo que yo quiero entendamos esto ahora. Y estas 7 iglesias tienen un nombre y tienen un significado. Más adelante vamos a estudiar individualmente o vamos a leer individualmente cada una de las iglesias, ¿ok? Las iglesias representan un periodo específico en la historia de la iglesia. Recuerde esto, por favor. Las iglesias que están representadas acá o las iglesias que están nombradas acá representan un periodo específico en la historia de la iglesia. Vamos a ver que Éfeso significa deseable, ¿ok? Éfeso significa deseable. Esmirna significa mirra, ¿ok? Esmirna significa mirra. Pérgamo significa casado, ¿ok? Tiatira significa olor de aflicción. Sardis significa rojos, ¿ok? Filadelfia significa amor fraternal. Y bien interesante, la última significa derechos del pueblo, amén, o derechos humanos. Si usted se fija, según la descripción que estamos viendo o según el pequeño interpretación que hemos hecho, que estas iglesias significan un periodo de tiempo de la historia de la iglesia, la última, la Odisea, prácticamente nos viene a decir mucho. Prácticamente nos viene a decir dónde están los derechos del pueblo, como que si estuviéramos viviendo en el tiempo de la Odisea. Solo eso voy a decir por ahora. Ahora, los diferentes simbolismos que tiene o las diferentes cosas que significan, tal vez ustedes las conocen con otro significado o con otro sinónimo de lo que yo he dicho, o lo que ustedes conocen, yo les he dicho un sinónimo diferente. Gregory, salga por favor. Esto es algo que es así y no es algo que, porque cada quien le da no es que le dé una interpretación diferente, sino que tiene el mismo significado, pero le ponen un sinónimo diferente, ¿ok? Eso quería decir. Ok, esto es lo que tenemos para el versículo 11. La última iglesia, escuchen esto, la última iglesia, por lo que el Señor Jesucristo dice, defiende los derechos del pueblo. Amén. O justicia para el pueblo. Es la última iglesia, el pueblo tiene oscuridad. Cuando la persona individualmente busca sus derechos, cuando la persona individualmente busca por sus propios beneficios, realmente no está buscando los beneficios de Dios. Busca los beneficios de ¿quién? De sí mismo, de uno mismo, no los que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, es bien importante esto que vamos a ver en la iglesia de la Odisea. Y cuando leamos la iglesia de la Odisea,
vamos a entender por qué está diciendo esto. Amén. Vamos al versículo 12. Algunos versículos no tienen mucha explicación, otros sí tienen bastante. El versículo 11 es uno de ellos. Vamos a ver lo que dice el versículo 12, por favor. Apocalipsis 1:12 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a comenzar a ver, gracias hermana Lilian, vamos a comenzar a ver el número 7, ya lo vimos, 7 iglesias. Ahora vamos a ver que hay 7 candeleros de oro. Apocalipsis es el número más importante que vamos a ver en todo tiempo. Claro, también se menciona el 5, el 4, todos estos, pero están del 1 al 7. Amén. Hay una importancia de los 7 en Apocalipsis. Creo que lo hablamos el primer día. Ahora, vamos al 12 y vamos a ver lo que nos está queriendo decir acá. Juan se voltea para ver la voz del que hablaba con él y ve los 7 candeleros en esta parte. Y ve dice, y veo los 7 candeleros. Este verso es igual al verso 20. Lo vamos a ver la misma explicación del versículo 20 que está diciendo. Amén. Y este es donde comienza la descripción de la visión y comienza a hacerse más clara para los ojos espirituales que Juan comienza a tener esa visión. Amén. Acuérdense, él está en el espíritu. ¿Ok? Él no ha sido tomado así literalmente como llevado al cielo para que ver. Él está viendo toda esa visión tomado en el espíritu. Yo creo que, no sé, claro, Juan era diferente, era un hombre que el Señor le da esa habilidad de poder estar presente en esa isla para tener esta visión espiritual. La visión espiritual que él tiene, la vamos a leer del versículo 12, es la mismita que está describiendo el versículo 20. Lo vamos a leer para que entendamos lo que Juan está viendo. Dice que cuando se volteó para ver la voz que hablaba con él, dice que el Señor le mostró el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, él está viendo toda una foto, él está viendo una foto espiritualmente. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que Dios puede hacer cuando tiene un propósito. Ahora, por favor, este era el propósito para Juan, revelando la visión apocalíptica que él tenía de un tiempo, escuche, de un tiempo de su iglesia. Amén. Porque aquí es lo que le está mostrando nada más. La iglesia, los candeleros, las estrellas, para que mire Juan e interprete lo que la palabra, el Señor le quiere mostrar. Amén. Eso es el versículo 12. Sigamos para el versículo 13. El versículo 13 dice: y en medio de los 7 candelabros, escuche bien esto que es importante, en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, oiga bien, de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Qué interesante que Juan, mire, es peculiar todo lo que nos está diciendo. Él todo esto lo ve cuando se da la vuelta. Amén. Pero él va describiendo paso a paso lo que va viendo. El versículo 13 tiene la visión del Hijo del Hombre. Miremos que el nombre que le da Juan, Hijo de Hombre, es para los judíos. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Ese es el nombre para los judíos. Pues ese es el término que también usó Daniel en Daniel 9:13, ¿ok? Se usa Hijo de Hombre, ¿ok? También se usa en los evangelios. Y es la forma como estaba vestido, con un ropaje blanco. Yo no podría decir un vestido, sería estaba vestido con un ropaje blanco que le llegaba hasta los pies. Y esto aquí, lo que es el pecho, lo que es la parte de arriba, estaba ceñida con un cinto de oro, ¿ok?
el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo y tiene un cinto de oro que ciñe su pecho. Amén. Digamos atravesado así, me imagino yo atravesado, pero está, Gregory, está ceñido la parte superior de su acá, lo que es el pectoral. Amén. 14. Vamos para el Gregory, por favor. Gregory, sigamos. 14. Dice así, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Amén. Mire qué importante lo que nos está diciendo. Sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aquí vamos a ver algo bien, bien poderoso en este versículo, porque ya está describiendo la forma, la figura que tiene el Señor Jesucristo en su gloria. Ya este no es un hombre como se vio aquí, allá cuando estaba acá en la tierra. Vemos a un hombre totalmente, al Hijo del Hombre totalmente diferente, ¿ok? Hay una gran diferencia del Jesús que caminó en Jerusalén o en Galilea al que nos describe Juan en el capítulo 14. Si hemos leído la palabra en Cantar de los Cantares, se nos da una descripción, ¿ok?, del Señor Jesucristo. Y vamos a ir para allá. Vamos a ir para Cantar de los Cantares, capítulo 5, Gregory, Cantar de los Cantares. Vamos a ir a leer del 5, capítulo 5, del 10 al 15. Amén. Les voy a leer para que miremos la descripción que Cantar de los Cantares nos da de acuerdo a él. Es interesante que, como la manera que describe la Biblia al Señor Jesucristo, nada que ver con las fotos o con los retratos que muchos pintan, que, bueno, todo es imagen de hombre. Pero nosotros no nos podemos ir por la imagen de hombre. Nos tenemos que ir por lo que la palabra nos dice. Mira lo que la palabra nos dice del 10 al 15 de Cantar de los Cantares, capítulo 5. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo. Esta es la descripción. Su cabeza como oro finísimo. Sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Mira qué interesante la descripción que nos está dando Cantar de los Cantares acerca de la visión. Oiga, y esto, hermano, mire, déjeme decirte una cosa. Si tú acabas de entender y escuchar lo que dice Cantar de los Cantares del 5, del 10 al 15, no es una descripción de un hombre normal. Sí, menciona sus pies, menciona sus manos, menciona sus ojos, menciona sus labios, menciona todo. Pero yo no me imagino a nadie con los pies como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. ¿Verdad que no te imaginas a ti, a ningún humano de esta manera? Ni te imaginas a alguien, como dice el versículo 14, con sus manos como anillos de oro engastados de jacintos y su cuerpo cubierto como claro marfil cubierto de zafiros. ¿Verdad que no te imaginas a un humano así? Honestamente, yo no pensaría en una persona así de esa manera. Pensaría con alguien con manos con dedos, con un palmo o con las piernas y los pies. ¿Me entiendes? Diferente, totalmente diferente. Diferente la visión, lo que es humana, y diferente la visión de lo que es divino. Amén. Entonces, también
Juan el Bautista, perdón, Juan el apóstol Juan nos está dando una visión totalmente diferente de lo que él estaba viendo en el cielo. Amén, mis hermanos, tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y sigamos. Entonces, luego sigue diciendo, mire, después de esta visión dice, totalmente un judío diferente, un judío de pelo negro, frondoso, eso nos dice Cantar de los Cantares. Ese es el Señor Jesucristo, el que estaba viendo en el día del Señor. Alguien que era totalmente diferente a una visión humana, totalmente diferente a un hombre humano, frágil, con una textura de carne. Él estaba viendo a un Señor Jesucristo glorificado. Amén. Todopoderoso, un Dios todopoderoso y un Dios, como dice la Escritura aquí en el versículo 14, con ojos con llama de fuego. Qué tremendo. Yo no me imagino un Dios todopoderoso con ojos como llama de fuego. Usted sabe que la llama de fuego es candente. La llama de fuego es algo que vibra, que está vivo, que consume, que penetra, ¿verdad? Entonces me imagino que lo que Juan quería al verlo, no sé, hermano, yo no voy a decir que Juan estaba ilustrando lo que él quería ver. No, lo que él estaba viendo, lo estaba viendo. Amén. Él lo estaba viendo. Él no estaba solo, como se dice, imaginándose algo. No, lo que él estaba viendo lo estaba describiendo. Amén, hermanos. Sigamos. Su mirada, sus ojos como llama de fuego. Este no es el Nazareno. No parece humilde. Este Señor todopoderoso, ¿saben que es nuestro amigo? Ese Señor que estaba describiendo Juan, ese Señor todopoderoso, aquel que es y que vendrá como rey, aquel que por ahora es nuestro sumo sacerdote, es tu amigo, te escucha, te entiende, te comprende y no solo eso, está dispuesto a asistirte. Amén. Estamos entendiendo, aunque este era el día del Señor, en allá donde estaba viéndolo Juan, amén, ese es el Dios que ahora está para asistirnos en todas nuestras necesidades. El que regresará como rey y juzgará este mundo. Amén. Acuérdense, estamos en Apocalipsis. Hermana Mirna, bendiciones. Disculpe que en el principio estaba en una tarea allí, hermana. Amén. Gracias por entrar, hermana Mirna. Sigamos. Gloria a Dios. Ay, Señor. Bueno, estamos ese Dios todopoderoso. El mismo versículo, bueno, aquí habla el 14, ¿verdad? Habla que sus ojos eran como llamas de fuego. Vamos a seguir viendo la descripción. Vamos a seguir viendo la descripción de Juan en versículo 15. Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Me llama la atención cuando ustedes saben, las personas quieren doblar el hierro, para doblar el hierro o para desdoblar el hierro, la persona tiene que poner a calentar ese hierro en un fuego, pero ardiente, ¿verdad? Cuando el hierro es puesto en ese fuego, el hierro se pone de un color rojizo que se torna en amarillo, ¿ok? Y da la impresión, ese hierro como que fuera oro, se pone amarillo, amarillo, amarillo y con un tono rojizo, un color bastante bonito, ¿ok? Pero ¿podríamos nosotros imaginarnos por la visión que tenemos de un hierro caliente, saber que los pies del Señor Jesucristo era como el bronce bruñido, refulgente como en un horno? O sea, quiere decir que los pies de él, Juan los vio a lo máximo de una temperatura y ese bronce estaba ardiendo y ese bronce estaba totalmente totalmente en un color vivo, como que el hierro estuviera vivo en un horno, como que ese hierro estuviera en ese horno y estuviera a la máxima potencia para ser doblado o para ser transformado. ¿Tú te imaginas ver los pies de un ser glorioso como el bronce bruñido, encendido a la máxima potencia de un horno? A mí me deja perpleja esta imagen.
¿Cómo es posible que ese vestido, al ver esos pies bruñidos, no se enciende? La tela no agarra fuego y no se quema este ser. O sea, un ser totalmente glorioso. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que dice que el trono del Señor, donde está su trono, en la parte del piso hay fuego, ¿ok? En el cielo, lo que es el trono, hay fuego en el piso. Gloria a Dios, hermano, pero estamos hablando de un medio que nosotros no estamos muy familiarizados con esto. Un trono de fuego, ¿ok? Interesante, entonces quédense con eso, pensemos. Y dice que sus pies son como un hierro encendido, refulgente, ¿ok? Y dice que, mire lo que sigue diciendo, ¿dónde estoy? Como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Interesante, que estruendo de muchas aguas. Entonces, como Juan oía, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Juan primero escucha la voz como de trompeta, pero le dice, mira, todo lo que vas a ver, todo esto, escríbelo a las iglesias. Juan también estaba entendiendo en un idioma en que él podía comprender el mensaje de lo que el Señor estaba diciendo. Interesante, ¿verdad? Interesante lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Interesante lo que la palabra quiere que comprendamos de un cielo de gloria, de un cielo majestuoso, de un cielo en donde el Señor y el Padre gobiernan totalmente. Sigamos, estamos en el 14. Estruendo de muchas aguas, pero Juan entendía lo que le decía. 15, ¿ok? 15. Su voz, dice el 15, su voz como estruendo de muchas aguas, impresionante. Ok, vamos al 16. Gloria a Dios. Entonces tenemos a un Señor vestido con un pecho marcado, sus cabellos blancos como la lana y como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies refulgentes como el bronce, pero el bronce a una temperatura ardiente, y su voz como estruendo de muchas aguas. Totalmente una visión totalmente diferente a la que conocíamos del Señor Jesucristo, o como un hombre normal aquí que anduvo ahí por Jerusalén. Vamos para el versículo 16. El 16 dice, tenía a su diestra 7 estrellas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que su rostro como el sol, pero Juan vio ojos como llamaradas de fuego? Juan vio una boca que salía un estruendo de muchas aguas. ¿Cómo es que Juan vio un sol, pero que le vio cabellos? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mire, es interesante todo lo que tiene que ver, pero aquí el 15, cuando dice que su rostro era como el sol, usted sabe que el sol ilumina, es refulgente. Usted no puede ver el sol, yo no puedo ver el sol, porque es imposible. Aunque estamos a una distancia súper lejos, yo solo puedo ver el sol en el horizonte cuando comienza a salir o cuando se pone el sol. Es la única vez que podemos ver al sol, pero una vez el sol ha salido a su plenitud, no se puede ver el sol. O sea, son cosas que tendríamos que ponernos a meditar y a pensar. Vamos a ver lo que nos dice el 16, versículo 16. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias que nos habla el versículo 20. Debemos aceptar lo que la Escritura nos dice. Se refiere a ángeles que a la vez, ¿ok? Se refiere a ángeles que a la vez luego nos va a dar en más detalles. O sea, a medida vayamos entrando, vamos a entender por medio también de lo que vamos a leer las cartas. O sea, acerca de las iglesias. Pues a quienes les enviará estas palabras,
pero Juan ve 7 estrellas que estaban en su mano derecha, ¿ok? De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Definitivamente nos está hablando de la espada que nos habla Hebreos 4:12, que dice que es la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Será así lo que quiere decir el Señor? ¿Será así lo que está hablando con esa ojos como llamas de fuego que puede penetrar y verte y sanarte o herirte, de curarte o de eliminarte? ¿Será así esa llamarada tan eficaz que Él tiene para poder hacer lo que Él puede y como Él quiera, como la describe Hebreos 4:12? Amén, hermanos. ¿Será que la palabra de su poder, que puede hacer en nosotros la diferencia en todo tiempo, ¿ok? Tanto arriba como acá abajo? Miren lo que dice al referente de lo mismo, Efesios 6:17. Efesios 6:17 nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra puede herir y puede sanar. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que esta palabra quiere que tú y yo sepamos. Vamos a ver algo importante que nos describe aquí en el versículo 16 acerca de su rostro. Y quiero que pongamos atención acá en este rostro. Ay, Señor bendito. Bueno, sigamos. Su rostro. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ok? Vemos lo que dice Malaquías. Vamos a ver algo bien interesante también acá, porque en Malaquías habla de algo también poderoso. Mire lo que dice Malaquías 4:1. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Se recuerda sus pies como el bronce bruñido? ¿Se acuerda? Dice Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como en un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa, como quien dice, para tirarlos al fuego, ¿ok? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni ramas, irán todos para el fuego. Y Malaquías 4:2 dice, mas vosotros, oiga bien, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí está hablando de ese día del Señor. Aquí está hablando de ese día en que el Señor va a venir con su juicio. A los malos los va a echar definitivamente al infierno. Y aquellos los que esperáis su nombre, aquellos los que esperáis en Él, les va a traer salvación y saldréis y saltaréis como la manada. Entendamos esto. Malaquías 4:1 y 4:2 está hablando del día del Señor, del día que el Señor vendrá con juicio. Amén. Por eso es que habla bien claro, que dice que su rostro es como el sol. Y Él va a traer, óigame, Él va a traer a la luz todo lo que tiene que salir. Ahora, si leemos, nos damos cuenta que Jesucristo, su rostro es como el sol refulgente y brillante, como lo dice el Evangelio de los hombres, pero también el que da vida en toda la tierra. ¿Será que el sol da vida a toda la tierra? Claro que sí. El sol es necesario para las plantas, el sol es necesario para todos los seres vivos, es necesario para los hombres, y toda la tierra necesita del Dios de la gloria. Amén. Ahora, aquí se está haciendo la comparación de su rostro como el del sol, porque Él es la luz de los hombres, ¿o no es así? Amén. Y esto lo dice Juan 1:4, la luz de los hombres. La luz es necesaria para toda la tierra, ¿ok? Toda la luz es necesaria para este mundo que proviene del sol. Y toda la luz de este mundo proviene de Dios. ¿Será así que toda la luz de este mundo proviene de Dios? Claro que sí.
Romanos 1:20, Romanos 1:20, y esto es lo que tenemos que comprender. Romanos 1:20 dice lo siguiente, porque las cosas invisibles son de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, hay algo bien interesante. Por ahí los científicos dicen que la capa del sol ha sido dañada, que hablan muchas cosas del sol. Pero ¿cómo es que ellos saben que la capa del sol ha sido dañada? Nadie ha podido llegar al sol, nadie puede ver el sol, nadie puede descifrar lo que hay en el sol. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo creo 100% lo que dice la palabra, pero yo creo el 5% de lo que los hombres dicen. Yo no creo que las cosas que Dios creó tienen imperfección. Para mí, lo que Dios creó es perfecto. Para mí, la tierra va a pasar cuando Dios diga que pasa, porque la tierra va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, se van a deshacer, pero en el tiempo de Dios, no antes. Porque Él es el creador de todas las cosas, según lo que nos está diciendo Romanos 1:20. Cuando tú conoces la palabra y crees la palabra, lo que el hombre diga pasa a plano secundario. Lo importante para el creyente es lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. Amén. Amén, amén, hermana. Gracias al Señor. Así es. Lo que digan los hombres no es lo que dice la palabra. Si su palabra dice que es eterna, no pasará. Amén. Entonces, entendemos esto. Dios es el que creó todas las cosas y todas las cosas subsisten en su poder. Él creó en Él, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Ahora, vamos a ver algo más también. Quiero leerles algo que me ha llamado la atención y que tengo que ser honesta, recién lo leí esto, me llamó la atención. Vamos a ver lo que dice Isaías 63. Amén. Toda la palabra se tiene que completar primero por la escritura. Isaías 63 dice algo que nosotros deberíamos de conocer perfectamente. Está Isaías 63 del 1 al 6. Dice así: ¿quién es este que viene de Edom? Sí, 63 del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido se mancha en la grandeza de su poder. Escuchen, se mancha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y sus ropas como del que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Este va a ser el día del Señor, el día que el Señor viene, el Señor Jesucristo, y viene en un caballo blanco y con un vestido, y dice Apocalipsis que su vestido viene teñido de rojo. Amén. Esta visión, esta descripción que está haciendo Isaías 63, del versículo 1 al 6, está hablando de ese día en donde Él viene, y es el día que Él viene, que todo ojo le verá, que todos le verán, y los pueblos dicen van a hacer lamentaciones de Él, y aquellos que los traspasaron le verán, y va a destruir a todos los enemigos que están en el valle de Megiddo, y va a ser de ese valle un mar sangriento de rojo,
Y ahí es donde dice que sus vestidos se van a salpicar, según lo que está diciendo Isaías 63, del 1 al 6. ¿Verdad que es interesante conocer la Escritura? ¿Verdad que es interesante saber lo que dice la palabra acerca de las cosas que van a suceder el día del Señor? Que está hablando Isaías 63 del 1 al 6, sí tiene que ver con el día del Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo. Ahora, acuérdense, la iglesia está salva de todo esto. La iglesia está con Él. La iglesia ha sido raptada antes de la gran tribulación. Hermanos, recuerde, la iglesia del Señor Jesucristo no pasa por la gran tribulación. La iglesia del Señor Jesucristo es levantada antes, lo dice la Escritura, y esto lo podemos ver. Sigamos, hermanos. Entonces, poderoso, ¿verdad? ¿Tú crees lo que dice para la palabra? Ok. El sal simboliza, esta lectura simboliza la primera y la segunda venida de Jesucristo. Espérenme, ¿cómo es esto? La primera, bueno, quite eso, la primera y la segunda. No, estamos leyendo lo que está diciendo la palabra en Isaías 1, del 6 al 63. Sigamos al versículo 17. No sé por qué puse eso ahí, no me recuerdo. El versículo 17 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Me llama la atención este versículo. Y mire, óigame, cuando Juan está viendo todo esto, cuando Juan recibe toda esta visión, qué tremendo que este era Juan, el que le conocía muy bien. Este era el apóstol Juan. Déjeme ver lo que tengo aquí. Y caí como muerto a sus pies. Este es el apóstol que recostó su hombro, sobre su hombro su rostro. ¿Ok? Este es el apóstol que se recostó a los hombres del Señor Jesús. Pero cuando estaba viendo la visión celestial, cuando estaba en el espíritu, él cae a sus pies como muerto, dice la palabra. ¿Ok? ¿Está oyendo? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él no se alegró y dijo: oh Señor, estás aquí. No, hermanos, ya esa familiaridad como que ya no estaba ahí presente. No porque él no quisiera, no porque el Señor no quisiera, sino porque él estaba viviendo una visión totalmente distinta a lo que él conocía y entendía. Amén. Miren, he escuchado esto y me gustó. Se lo escuché al pastor Alex. Dice, este cuerpo que nosotros tenemos no está preparado para encontrarse con el trono de la gloria. El cuerpo que nosotros vamos a recibir, o cuando seamos transformados, vamos a tener un cuerpo para poder resistir su presencia. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? El cuerpo que nosotros vamos a recibir cuando lleguemos a las nubes va a ser un cuerpo que va a estar preparado para resistir la misma presencia de este Dios que nos ha salvado. Va a ser un cuerpo que va a estar capacitado para estar enfrente de Él. Amén, hermanos, porque Él ahora está glorificado. El Jesús que vieron los apóstoles cuando estaban con Él todavía después de que resucita, no es el mismo que va a estar arriba. Ok, estoy en el versículo Apocalipsis 1:17. Amén. Apocalipsis 1:17, hermana. Gloria a Dios. Entendamos esto. Esto sí es glorioso. Mientras el hermano decía esto, mientras el pastor Alex decía cómo vamos a recibir un cuerpo para enfrentarnos y resistir la misma gloria del Señor Jesucristo, yo digo, realmente incluso nuestros ojos van a ser diferentes. Por favor, si todo el cuerpo va a ser transformado, va a haber una transformación total en la que nosotros podamos estar sostenidos y presentes delante de Él. Amén. Porque todo lo que vamos a ver de ahí para allá va a ser glorioso, hermanos. Amén. Sigamos. Entonces sigue diciendo el versículo, mire, dice,
y cosas gloriosas. Tus palabras, en sus palabras le dice, no temas. ¡Wow! Poderoso lo que le dice. ¿O no? Él cae como muerto. Yo no me puedo imaginar cómo cae. Él cae como muerto. Pero el Señor dice que le toca con su diestra y le dice, no temas. Glorioso Dios. Stop, please. Y le dice, no temas. Yo soy el primero y el último. Su gracia es infinita, hermanos. Amén. Entendemos. Claro, Él no le dijo eso. Yo soy el primero y el último. Pero cuando le dice no temas, oiga, ¿usted se imagina esa palabra? Para mí esa palabra tiene poder. Que el Señor le haya dicho no temas. Piense usted lo que quiera, pero piénselo bien. Piense en lo mejor. ¿Ok? Cuando Él le dice no temas. A mí se me viene que en ese momento le quería decir, mi gracia está contigo, mi gracia es infinita. Y claro que la gracia del Señor es infinita. Gracias que la gracia de Dios es eterna. Gracias que lo que Juan estaba viendo y cuando él le dice yo soy el primero y el último, como quien dice el mismo que tú conoces. Por favor, tratemos de traer a palabras que entendamos, palabras que nosotros podemos digerir o entender o el significado lo conocemos. Vamos al 18. Perdón, aquí vamos a ver algo bien importante en el 18. ¿Ok? Recuérdese que él se ha caído. Él está como muerto. Pero él le dice, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Ok? El 18 le dice, mire, hay una continuidad en lo que el Señor está diciendo acá. El 18 le dice, yo soy el primero y el último. El que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí, el que vive, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno o del Hades. Por favor, deme eso, démelo. Entonces estamos viendo que Él le dice que Él tiene las llaves. Amén. Vamos a ver algo aquí bien interesante. Él le dice en el 18, el que vive es presente, ¿verdad? El que estuve muerto, pasado. Y el que vive, el que vendrá como rey para siempre. ¿Ok? Entonces, y dice, ay, ¿dónde estoy? Espérenme que lo puse aquí aparte. Santo. El que vive, el que estuve muerto y el que vive por los siglos de los siglos. 3 tiempos. El que fue, el que vive ahora, el que murió y el que va a ser por los siglos de los siglos. Un eterno presente. Por eso le dice el primero y el último. Cuando dice primero y último, no hay nada más por ningún lado. Ni antes, ni al final, ni en medio. Él cumple todos los tiempos, llena todos los espacios. Amén. Pero aquí hay algo bien interesante. ¿Ok? Si para Juan esto fue terrible, su imagen gloriosa, piensen cómo se sentirán aquellos que le rechazaron o que le rechazan. ¿Cómo será el temor que ellos tendrán? Por allí un predicador ha dicho, y es bien interesante, que cuando las personas estén en el trono blanco, ante el juicio del trono blanco, el último juicio que nos habla Apocalipsis 20, pero eso lo vamos a dejar para allá, las personas los no salvos, los que no recibieron al Señor, los que lo rechazaron, van a querer mejor tirarse al infierno que resistir la misma presencia del Señor, porque no la van a poder resistir. Imagínese usted, Dios Todopoderoso o la presencia misma del Dios Todopoderoso y los hombres pecadores. Si Juan cayó como muerto, ¿cómo no que ellos van a querer salir huyendo de la misma presencia del Señor? Hermano, pensemos esto. Esto no es un cuento. Esto no es que no, por eso. No, hermano, esto es una realidad. ¿Ok? Si tú crees en algo santo, puedes saber que aquello que es inmundo no puede estar al frente de lo santo. Amén. Yo lo creo. Miren, hay, por ejemplo, yo no sé, respeto y no me meto en cosas así, pero hay gente que dicen,
respeten el altar porque esto es santo. Un altar, ok, está bien, un altar, ok, yo voy a interpretar. Hay que respetar el altar, todo lo que usted quiera del altar, porque ese es el lugar donde se habla la palabra, porque ese es el lugar donde se adora. Amén, entendamos. Pero allí no está la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, tenemos que reconocer, está dentro de nosotros. Las personas son las que acarrean la presencia de Dios, ¿ok? No un lugar físico. Bien sabemos que en una iglesia, allí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en las personas. Pero ahora usted imagínese en ese gran juicio del trono blanco, cuando ahí va a estar la misma presencia de Dios delante de los pecadores. Ahí eso será otra cosa, ¿ok? Eso será otra cosa. Sigamos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. La gente no va a poder resistir. Los que no recibieron a Cristo no van a poder resistir la misma presencia del Dios Todopoderoso. Porque para ellos va a ser algo terriblemente tremendo. Acuérdense algo. ¿Qué pasaba allá en el monte Sinaí cuando Dios descendía a la montaña? ¿Qué pasaba? Todos la gente del pueblo, los que estaban en el desierto, le pedían a Moisés, habla tú con él, porque si no nosotros moriremos. Y esto era que solo escuchaban la voz como una trompeta. Pero ellos estaban asustados, ¿ok? Incluso le pedían a Moisés que se cubriera su rostro, porque cuando él bajaba de la montaña, la misma gloria de Dios se manifestaba en Moisés. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Poderoso, ¿verdad? Sigamos. Entonces el versículo 18 termina diciendo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para los que toman nota, pónganse listos porque voy a decir aquí varias cosas. La Biblia los habla de 4 tipos de llaves, ¿ok? Y te las voy a decir. A mí siempre me gusta cuando estamos leyendo, si menciono algo, decirte dónde están las citas bíblicas. Te voy a decir de estas 4 llaves que existen bíblicamente y te voy a dar las citas para que las tengas. ¿Ok? Juan solo menciona una acá, las llaves de la muerte y del Hades. Pero yo te voy a dar las otras 3 llaves que la misma palabra menciona. ¿Ok? La primer llave que se habla es la llave de David o llave de las promesas. Repito, la primer llave que se menciona acá es la llave de David o la llave de las promesas. Y estas están en Apocalipsis 3:7. Y te la voy a leer. Apocalipsis 3:7, que es la llave de David o llave de las promesas, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. ¿Escuchó? Esa es la primera llave, la llave de David o la llave de las promesas. Hermana, gracias. Hermana Mirna, gracias. Luego dice, la segunda es la llave del conocimiento o de la ley. Amén. La segunda llave es la llave del conocimiento o de la ley. Esta cita está en Lucas 11:52, ¿ok? Y dice así la palabra en Lucas 11:52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis y a los quebrantados se lo impedís. Entonces, esta es la llave de la ciencia o del conocimiento y está en Lucas 11:52. Amén. Vamos a ver ahora la llave del reino o la llamada del evangelio, ¿ok? Es la que leen y que tristemente creen los católicos que ellos la tienen, es Mateo 16:19
¿ok? Oigan bien, Mateo 16, 19, y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Me quedé hasta ahí. Usted ya sabe lo que más que dice, ¿ok? Esa es la tercera llave. Y la cuarta llave es la llave del pozo del abismo, que es la que está mencionando aquí en Apocalipsis 1:18. Y la llave del pozo del abismo, o la llamada el juicio, que está en Apocalipsis 9:1, ¿ok? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 9:1 y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí está diciendo las llaves de la muerte y del Hades. Dice que es el pozo del abismo y aquí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves, oiga bien, de la muerte y del Hades. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por la palabra hay 4 llaves. Te las voy a repetir. Por la palabra hay 4 llaves. Las llaves de David o de las promesas, Apocalipsis 3:7, llave del conocimiento o de la ley, Lucas 11:52, la llave del reino o del evangelio, llamado evangelio, Mateo 16:19, y las llaves del abismo que están en Apocalipsis 9:1. Amén. ¿Comprendimos esto? Interesante. Ahora, vamos a ver algo que dice acerca de estas llaves. Dice que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Gloria a Dios porque sí las tiene. Amén. Gloria a Dios. Déjeme decirle algo. El Señor Jesucristo es el que tiene el poder para todas las cosas. Por eso es que bien claro dice la palabra que todos los que estamos en Él estamos seguros. Y ahora te voy a hablar de algo bien interesante que la palabra quiere que tú y yo sepamos, ¿ok? Yo sé que estamos en Apocalipsis, pero hay cosas que también nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que entender y saber. Amén. Nuestro Salvador tiene las llaves, ¿ok? Y más que eso, ¿ok? Él es la puerta. ¿Podemos entender eso? Las llaves son importantes para abrir las puertas, ¿verdad que sí? Entonces, pero no solo Él tiene las llaves, sino que Él es la puerta, según lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9. No es a través de Pedro que yo entro al cielo. ¿Escuchamos? No es a través de Pedro que yo entro al cielo. Nosotros entramos al Padre por medio del Hijo. Nosotros vamos al cielo por medio del Hijo. Pues Él bien claro dice, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Entendimos? Él es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él nosotros tenemos vida. Solo a través de Él nosotros vamos a llegar a ese lugar. Solo a través de Él nosotros conocemos la verdad, el camino, la verdad y la vida. Tienes que tener bien claro esto en toda tu mente y en todo tu ser. Necesitas la vida, necesitas conocer la verdad y necesitas estar en el camino. Y eso es a través del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver algo más. Dice, Él es la puerta y ha llegado al cielo. Interesante, ¿verdad? La puerta ha llegado al cielo. La puerta, ¿ok? Ha llegado al cielo. Y por medio de Él entramos nosotros también al cielo. Pero ya no te estoy hablando de conocerle, de caminar en Él y de estar en Él. Te voy a hablar ahora estando en Él. Amén. Miren, Jesucristo dice que vengamos a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es por Él. Ahora, todo aquel, nosotros que ya le hemos conocido, que estamos en Él, nosotros estamos en Cristo. Y ya nuestra posición es diferente, porque ahora nuestra posición es en Cristo. Oiga, nuestra posición es en Cristo. Y si estamos en Cristo, nosotros estamos sentados con Él en el cielo. Amén, hermanos. Esto es lo que vamos a ver en este momento. Mire, dice, nosotros estamos sentados allí mismo con Él en el cielo. ¿Quién dice esto? La palabra. ¿Dónde lo dice esto? En Efesios 2:6. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 2:6. ¿Te das cuenta la importancia de conocer la Escritura? ¿Te das cuenta lo importante de saber qué es lo que dice el libro? Amén. Efesios 2:6 dice,
juntamente, mire, vamos al 5, dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú ya no necesitas ninguna llave. Tú has entrado por la puerta que es Cristo y ahora estás sentado con Él y estás tomando parte con Él. Amén. Y sigue diciendo, mire, y estamos sentados con Él en el cuerpo de Cristo. Amén. Porque ahora yo he sido ¿quieres ver dónde estás puesta en el cuerpo de Cristo, hermanos? Amén. Vamos para 1 Corintios 12:13. Amén. Miren. A mí me gusta llevarte a todas las escrituras para que veas el contexto de lo que nos está diciendo la palabra. Y no es que estamos inventando cosas. Mira lo que dice, voy a leer 1 Corintios 12, 13 y 18 para que entendamos esto, ¿ok? Dice la palabra el 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nosotros estamos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos en él, en el espíritu. Y mira lo que dice el 18 para que veamos. El 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Una vez tú tomas de Él, una vez tú crees en Él, una vez tú le recibes y crees que Él es el Hijo de Dios, el Padre te coloca en el cuerpo de Cristo como Él quiere. Entonces, si tú estás en el cuerpo de Cristo, tú estás sentado junto con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Amén, hermano. Y esto es lo glorioso de la iglesia y lo tienes que creer. Amén. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Lo creemos. Gloria al Santo. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque vamos a ver una cosa bien clara. Si ya estamos en el cuerpo, porque el Padre nos ha colocado en el cuerpo, es porque en 1 Corintios 6, 17, mira lo que dice 1 Corintios 6, 17, dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Estamos entendiendo? Nosotros nos hemos unido a Cristo, hemos entrado por la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Nosotros hemos venido, estamos caminando con Él, conocemos la verdad que es Él. Él es la verdad. Y si la verdad tú la crees y la vives, estás en el cuerpo de Cristo porque el Padre te ha puesto en su cuerpo y en ese cuerpo tú estás sentado a la diestra del Dios de la gloria. Amén. Ay, santo, qué tremendo, mis hermanos. Sí que tiene importancia conocer a Cristo. Sí que tiene importancia saber y estar en Él, porque de una vez yo sé las promesas que me son entregadas, yo tengo acceso al Dios de la gloria. Amén. Poderoso mi Dios. Ay, Señor. Poderoso. Mire lo que sigue diciendo, Padre, ayúdame, Padre, Padre. ¿Es interesante, hermanos, o no? Mire, pensemos en esto, y esto se los he dicho muchas veces. Se los he dicho y se los voy a decir todo el tiempo que tengamos. Si nosotros cada día recordáramos el lugar que tenemos, la posición que tenemos, cómo nosotros vamos a dejar a este Dios tan glorioso, cómo nosotros vamos a dejar a este Dios que nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Es imposible dejar esto que es glorioso. Amén. Imposible, hermanos. Sigamos. Ay, poderoso Rey. Vamos a ver el 19. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto. Amén. Las que son y las que han de ser después de estas. Solo Dios puede hablar así. Solo Dios puede hablar en esta manera. Solo el Dios Todopoderoso puede decir las cosas que son presente, las cosas que han de ser futuro.
Y después de estas cosas, todavía después. Y eso es lo que es Apocalipsis. Porque Apocalipsis te habla de un presente y luego de algo que viene y luego que algo que ha de venir. Amén. Entonces, te voy a dar la división como Apocalipsis habla del pasado, del presente y de lo futuro. ¿Ok? El pasado habla en Apocalipsis 1:3. ¿Ok? Los capítulos 1 y 3 hablan del pasado. Del presente hablan los capítulos del 4 al 19. Eso es el presente. Y el futuro habla de Apocalipsis capítulo 20 al 22. ¿Ok? Otra vez. Pasado, capítulos de Apocalipsis del 1 al 3. Presente, Apocalipsis capítulos 4 al 19. Y futuro, Apocalipsis del 20 al 22. ¿Te das cuenta que al principio y al fin no se le queda nada? Al principio y al fin todo está en un ámbito que comienza con él y termina con él. Para entender la escritura, tú solo tienes que visualizar al autor de la palabra. Tú lo tienes que ver aquel que ha prometido, aquel que ha dicho todas las cosas. Perdón, porque fuera de él nada pasará. Todo es en él y por él y para él. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 20. Oh my God, creo que por aquí voy. Gloria a Dios. Vamos para Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que han visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son los 7 iglesias. Amén. Todo es 7, 7 y 7. Todo es 7, ¿ok? Son 7 estrellas, 7 candeleros de oro, 7 iglesias y otra vez los 7 candeleros que están iluminados. Vamos a ver lo que quiere decir acá. Lógico es que está hablando de 7 iglesias con sus candeleros y sus ángeles. Dice, el misterio, dice, revelado solo a los cristianos. Los no creyentes no pueden comprender lo que sigue. Juan escribe sobre este misterio, el misterio de las 7 estrellas, 7 iglesias. Cada una de estas iglesias tienen un representante angelical en el cielo, llamado una estrella. Anoten eso. Cada una de las iglesias tiene un representante angelical en el cielo llamado una estrella. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cada una tiene un candelero en el cielo representado por un candelero encendido con una llama encendida. Amén. Déjenme explicar un poquito más esto y con esto vamos a ir parando el día de hoy. Dice, pero espérense que todavía no he terminado. Dice, la visión que recibió Juan de la era de la iglesia representada por 7 iglesias. Hermano, esto es importante. Miren, de Apocalipsis mucha gente dice, pero usted tiene que tener el oído fino y revisar todo lo que la gente dice. Si usted quiere también revise lo que yo digo y si le parece que no es así, pues deséchelo, ¿verdad? Pero revise y espere y revise bien, ¿ok? Porque mucha gente dice diferentes cosas. Vamos a lo que diga. Dice esto. La era de la iglesia se representa por 7 iglesias locales de la historia, ¿ok? Yo estoy de acuerdo con esto. 7 iglesias locales en la historia, que son 7 iglesias que representan la condición espiritual en el curso de la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles hasta el rapto, ¿ok? Desde que el Señor se va, comienza la iglesia, ¿ok? La iglesia primitiva, y la iglesia sigue hasta el tiempo del rapto. Desde el comienzo hasta el rapto, estos son el periodo de 7 tiempos de las iglesias que vamos a ver a partir de mañana y están representadas por un periodo de tiempo. Acuérdese, Gregory,
please. Estos son los tiempos que la iglesia vive. ¿Y a quién le está hablando? Cuando dice desde el principio hasta el fin. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el ángel que tiene en esta iglesia? ¿Dónde está el ángel de esta iglesia? Está en el cielo. ¿Dónde está el candelabro que esta iglesia tiene? Es la luz de la palabra dentro de la iglesia. Tenemos que ver esto. Algo que se llama iglesia no es independiente en esta tierra por sí mismo, depende del cielo. ¿Entendemos? La iglesia no depende, a menos de que sea, estoy hablando de iglesia cristiana, por favor. Estoy hablando de iglesia que se refiere de Dios. Cualquier iglesia que profetice y que habla del nombre del Señor, cualquier iglesia que está basada en las cosas de Dios, su origen es celestial, no es terrenal. ¿Estamos entendiendo? Si es terrenal, puede ser que sea la iglesia de la madre naturaleza, la iglesia de cualquier cosa, pero menos de la iglesia del cielo. Esto lo tenemos que tener claro. Si la iglesia está hablando, la iglesia de los creyentes en el Señor Jesucristo es desde que comienzan los apóstoles hasta el día que la iglesia desaparece de esta tierra. Amén. Sigamos. Entonces, ahora vamos a ver. Dice, con la iglesia primitiva que tenía un propósito pleno, pero que poco a poco, escuche bien, la iglesia primitiva tenía un propósito único. La presencia del Espíritu era gloriosa, la iglesia crecía de una manera acelerada, era como una bomba atómica. Sucedieron muchas cosas en los diferentes tiempos, en Éfeso, en Corinto, en muchas partes donde las iglesias comenzó a abrirse, sucedieron cosas gloriosas. Amén. Y la iglesia crecía. Y aún en estos tiempos, la iglesia ha llegado hasta acá, aunque han querido destruir, aunque han querido desaparecer, pero no han podido. ¿Ok? Y la iglesia no la van a poder desaparecer hasta que el Señor la levante. Entonces, dice que desde el tiempo de la iglesia primitiva, pero que poco a poco fue perdiendo su amor por Cristo. Qué tremendo, hermano. Oiga, fue perdiendo su amor por Cristo a lo largo de la historia, la iglesia, hasta que se volvió tibia. ¿Será verdad eso, hermanos? Yo me pregunto, ¿será que la iglesia se volvió tibia? Pregunta, ¿será que se volvió tibia? Y Cristo está afuera de la puerta de la iglesia local intentando entrar y los cristianos dentro no lo quieren. ¿Será verdad? ¿Cómo es posible que hay personas que viven lo que creen, viven lo que piensan, viven e interpretan la escritura como a ellos les da la gana? ¿Ok? Viven y creen que están construyendo el reino de los cielos en esta tierra en vez de creer que están viviendo en el reino de Dios que es espiritual. Wow, eso me sorprende a mí. Oír personas que hablan de la iglesia como el reino del cielo, a mí me sorprende, yo digo, wow, no se puede vivir el reino del cielo. Nosotros estamos viviendo el reino de Dios, hermanos. ¿Lo entiende esto usted? Si no lo entiende, vaya a ver que es reino de Dios y vaya a ver que es reino del cielo. Perdón, sí. No, perdón, reino de Dios y reino del cielo. Son dos reinos totalmente diferentes. Nosotros como iglesia, los verdaderos creyentes, tenemos que decir que vivimos en el reino de Dios, que no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Nosotros vivimos en un reino espiritual, no en un reino físico. Yo he oído tanta gente que dice el reino del cielo, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Hermano, por favor, no es así. Si no, vayan a ver lo que dice Romanos 14, 17. Romanos 14, 17, por favor. Romanos 14, 17. ¿Ok? Lea todo lo que dice Pablo.
desde Romanos hasta Filemón, reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Háganme el favor, no digan reino del cielo ni reino de los cielos, reino de Dios. Vivimos en el reino de Dios. Comenzando allí, sacaron a Cristo, porque el reino es espiritual. Nosotros tenemos que ser una iglesia, los que creemos tenemos que estar con el amor de Dios a toda potencia, como en Éfeso, pero que poco a poco fue dejando el amor de Dios la iglesia de Éfeso también. Mañana vamos a comenzar con las iglesias. Mañana comenzamos el capítulo 2 de la iglesia de Apocalipsis y comienza hablando con la iglesia de Éfeso. Amén. Déjenme orar pero no se me vayan. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por lo que nos has permitido, poderoso Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos mañana. Amén. Bendiciones.